Gracias por compartir y dedicar un momento a la reflexión del Evangelio. Hoy vamos a reflexionar el Evangelio de San Mateo, el capítulo 23, el versículo 1 al 13. Entonces Jesús se dirigió a la gente y a sus discípulos y les dijo: En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Hagan y pongan en práctica todo lo que éstos les digan, pero no imiten su comportamiento, porque dicen una cosa y hacen otra. Atan cargas pesadas y las echan a las espaldas de la gente, pero ellos ni con el dedo quieren moverlas. Todas sus obras las hacen para ser vistos por los hombres. Ensanchan las filacterias y alargan las orlas del manto. Quieren el primer puesto en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Que les saluden en las plazas y que la gente les llame rabí, o sea, maestro. Ustedes, en cambio, no se dejen llamar rabí, porque uno solo es su maestro, y ustedes todos son hermanos. No llamen a nadie padre en la tierra, porque uno solo es el Padre en el cielo. Y tampoco se dejen llamar instructores, porque uno solo es vuestro instructor, Cristo. El mayor entre ustedes será el servidor, pues el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este es un texto muy claro cuyo mensaje, reflexión, está dirigido fundamentalmente a la autoridad religiosa de nuestro tiempo. Debemos tener en cuenta que el mensaje, la reflexión del Evangelio no solo está dirigida para la iglesia, para el pueblo de Dios. En ese pueblo de Dios también está incluido la jerarquía, las autoridades religiosas. Esa es la reflexión y el contexto de este texto. Jesús le está predicando a la gente y a los discípulos y les está advirtiendo, les está dejando en claro que ellos no deben actuar de la misma manera que actúan los escribas y los fariseos. Estos escribas y fariseos son grupos religiosos que pertenecen a la clase dirigente de la religión. Y Jesús dice que estos se han sentado en la cátedra de Moisés. La cátedra es la enseñanza tradicionalista de la ley del Antiguo Testamento. Y dice Jesús que se han sentado. ¿Por qué? Porque la están enseñando a su antojo, a su conveniencia. O sea, los dirigentes, los conocedores de la religión, los conocedores de la ley, están utilizándola y predicándola y enseñándola según su interpretación acomodada, buscando su propio beneficio, exigiéndole al pueblo, a los demás, que ellos la cumplan, como si las normas del Antiguo Testamento, los mandamientos, solo fueran una exigencia que debe cumplir el pueblo, pero no le aplica a ellos, a los sacerdotes dirigentes de la religión, a quienes conocen y enseñan de esa manera la palabra de Dios. Jesús lo que hace con estos fariseos y escribas es desenmascarar y denunciar su falsedad, su hipocresía, diciéndole a la gente, a los discípulos, que no deben actuar como ellos, sentados, postrados en sus sillas, enseñando la palabra de Dios, pero ellos no mueven ni un dedo para cumplirlas. Dice el texto, le cargan cargas pesadas a los demás, o sea, le exigen a los demás para que cumplan la ley, pero ellos no hacen lo mínimo para cumplirla.
viven una fe de apariencia, de conveniencia. Por eso les dice que ensanchan sus filacterias. Las filacterias son unos pequeños recipientes donde los dirigentes religiosos cargaban pequeños apartes de la Torá, de la ley de Dios, y las exponían en su frente, en sus brazos, para mostrarse ante los demás como fieles cumplidores de las normas. Pero mentira, era totalmente falso. Y también tenían como práctica el alargar las orlas de los mantos para sentirse más maestros, doctores, ancianos, conocedores de la palabra de Dios. También critica a Jesús su comportamiento, su manera de vivir al buscar los primeros puestos en los banquetes y en las sinagogas. ¿Y para qué buscan los primeros puestos? Pues para que les reconozcan, para que los admiren, para que el pueblo los alabe, los endiose, los idolatre, para ser reconocidos y admirados en las plazas y para que al final las personas los llamen rabí, los llamen maestros, los llamen señores, o en nuestro argot popular, doctores, o en el lenguaje eclesiástico, monseñores, eminentísimos, reverendísimos. Jesús desenmascara toda esta falsedad y les advierte a los discípulos que ese es un comportamiento totalmente equivocado. Pero, qué lástima, solo unos siglos después de Jesús se asume toda esta estructura sacerdotal del Antiguo Testamento que, sí, debemos decir, llega a nuestros días, donde hoy lo que importa es la apariencia, el cargo, no la vivencia de la fe. Esa es una realidad muy conocida en la jerarquía de la Iglesia por muchos clérigos, que buscan el reconocimiento, la admiración, el tener los mejores lugares, los mejores puestos, los mejores cargos, el acceder a un ministerio, el hacer carrera. Pues esto es evidente, esto es lo que está criticando claramente Jesús y que hoy en día se sigue viviendo. Pero también esa idolatría que muchas personas le rinden a los clérigos pulula en las comunidades y pulula en los distintos lugares, esa admiración exageradísima donde llega un obispo o un sacerdote y pareciera que llega Dios. Es lamentable ese tipo de comportamiento en el que hemos caído los cristianos, que no tiene nada que ver con la vivencia del reino de Dios. Y lo que le está pidiendo Jesús a los discípulos es la humildad. Por eso les dice, no se dejen llamar maestros, no se dejen llamar padres, no se dejen llamar señores, pues solo hay un maestro que es Él, Cristo, y solo hay un Padre que es Dios. En el fondo les está diciendo que no se dejen seducir por la fama, por el reconocimiento, asumiendo una vida de prepotencia, de superioridad, de sentirse más que los demás, de ver a los otros hacia abajo. Todavía se ve este comportamiento feudal en quienes llegan a un lugar y deshacen todo lo que alguien más ha hecho, sacando gente de las comunidades, quitándole su misión, su papel, su labor, echando a tantos trabajadores de sus puestos sin importar lo más mínimo. Esta realidad sucede dentro de la iglesia, lamentablemente. Es a veces triste cuando tantas personas han colaborado para hacer una obra en la comunidad parroquial, en sus comunidades, y llega alguien más y desecha, destruye, pide nuevamente dinero para construir nuevas cosas. Este es el comportamiento idólatra que Jesús no quiere dentro de sus discípulos. Y hoy nos pide a ti y a mí que entender la palabra no es un derecho para hacer con ella lo que nos dé la gana,
que hay que enseñarla con humildad, con sencillez, sin ínfulas de superioridad, que ser cristiano, hacer parte de la comunidad del reino, implica tener la actitud de servicio, porque el mayor dentro de la comunidad deberá ser el servidor de todos, y no el que espera que le sirvan, no el que espera que le reconozcan. También dice que el que se ensalce será humillado, pero el que se humille será ensalzado, o sea, será reconocido, será admirado. Como reflexión, el comportamiento de un discípulo debe ser de humildad, de sencillez, de manejar siempre un perfil bajo, no esperando el reconocimiento de este mundo. Ese es el típico comportamiento mundano, de ser reconocido, de ser admirado. Pero tú y yo, como seguidores de Jesús, debemos buscar lo contrario, un comportamiento humilde, sencillo, un perfil bajo, viviendo la vida casi sin ser notado, haciendo el bien, viviendo y compartiendo a Dios en cada acto, en cada momento, en cada oportunidad que Dios nos permite, con sencillez, con generosidad, con esa actitud de servicio. Creo que Dios nos enseña muy a menudo esa pedagogía en los rostros de las personas sencillas, humildes, de un campesino, de un pobre, ese rostro de humildad, de simplicidad, donde siempre están dispuestos a ver la necesidad del otro, a servir sin importar si es pobre, si es sencillo. Te invito para que le pidamos a Dios como propósito de este Evangelio, tener esa actitud muy humilde, esa actitud de servicio, de salir a ayudar a los demás, si es pobre, si es sencillo, no importa. Para eso Dios nos llama, nos envía a predicar su mensaje, su evangelio, así como Él lo hizo, porque Él vino a servir y eso es lo que nosotros debemos hacer. Que el Señor nos dé esa gracia. Amén. Te invito a compartir esta reflexión y a suscribirte a este canal de YouTube.